Este es el Super Show de los superhéroes, donde todos son graciosos hasta que se les pruebe lo contrario. Presentado por nuestro gran anfitrión, Superman. ¿Qué tal, seguidores de Sky Pro Animation? En esta ocasión les tenemos a un invitado que viste de negro y no está de luto. Es un 80% máquina y no es mi amigo Cyborg. Este personaje puso de moda la frase "Yo soy tu padre". Él es el padre más conocido de todos, el villano y héroe más odiado y respetado de todos. Démosle un gran aplauso a Darth Vader. Y gracias a ti, querido hombre de acero metros. Oye, ¿ya te fijaste que tu S no es tan grande? ¿Saben cuál es el deporte favorito de Superman? ¡Es el Super Bowl! Te quiero, amigo, te quiero. ¿Qué tal, amantes de la comedia fina? ¿Cómo están? ¡No los oí! ¿Cómo están? Bien, mi nombre es Anakin Skywalker y como me conocen mis amigos, Darth Vader. Para comenzar les voy a contar un poco de mi historia. ¿Tienen pañuelos listos? Muy bien. Cuando era un niño pequeño, frágil y bueno, quise cambiarme al lado oscuro. Así que dejé de pagar mi recibo de luz y así estuve a oscuras toda la noche durante 2 meses. Pero no vi un cambio, y hasta que Palpatine me dijo, júntate conmigo, te prometo el cielo, las estrellas, el universo, y yo le dije, párale a tu nave, carnal, que yo no soy de esos. Si no le bajas a tus insinuaciones aquí, va a haber una pelea de espadas. Y yo pensaba que con eso lo iba a parar en seco. ¿Y qué creen? Eso era lo que quería Palpatine. Unos espadazos en todo el sentido de la palabra. Y ahora sí supe lo que era el lado oscuro. Pues bien, el ser un villano no es tan fácil y divertido como creen. Es muy difícil. Sufrimos mucho. Por ejemplo, no es tan fácil conseguir un look tan cool como este. No, señores, los villanos tenemos que escoger la mejor ropa para vernos mejor que los héroes y crear esa tendencia de moda. Eso es una tradición. Si no, vean cómo se visten los héroes de DC Comics y Marvel, casi todos tienen mallas de bailarines y los calzones de fuera. Es cierto. ¿Por qué creen que nosotros los villanos tenemos esa risa maléfica? ¡Es por sus calzones! Oye, Batman, cuando peleaba contigo noté que el chon tenía una manchita cafecita. Ah, sí, cierto, es una rajita de canela. Perdón, amigo, por quemarte, me declaro culpable. Fui muy malo contigo. Pues bien, como les decía, los villanos sufrimos mucho. Nosotros no somos los malos de las películas, como ustedes creen. No, señores, no. Quienes son los perversos del cuento son los héroes. Así es. El sueño de un servidor era ser empresario, y mi objetivo era el edificar un emporio en toda la galaxia, ser el líder comercial universal. Pero cuando estaba en proceso de ellos, sufrí de espionaje industrial. Así es, los rebeldes rompieron la ley, se infiltraron en mis instalaciones y se robaron los planos de mi centro de operaciones. ¡Imagínense! El construir la Estrella de la Muerte se llevó mucho tiempo y dinero. Con ella íbamos a acabar con la guerra y tener paz. Y justo cuando íbamos a hacer la inauguración oficial, llegan los supuestos héroes, o mejor dicho, estos vándalos, llegan a destruirla. Terrible acto de terrorismo. Y como todo gran empresario, con el sudor de mis trabajadores y robots, la reconstruí. Era toda una obra de arte. ¿Y qué creen? Volvieron a destruirla. Peor aún, no pagaron por los daños. Y para acabarla, esos monstruos del seguro no hicieron válida la póliza, porque no cubría ataques terroristas de los rebeldes. ¿Creen que el dinero se da en los árboles o qué? Entonces, ¿quién es el malo aquí? ¡Ay, cuánto sufrimos los villanos! Y no solo ha sido eso. Ustedes no están para saberlo, pero mi vida privada no es miel sobre hojuelas como ustedes creen. A pesar de mi gran porte y mi vida exitosa, cuando comenzaba a independizarme de mi antiguo trabajo y brincaba de alegría, mi mejor amigo y maestro me cortó las piernas y el brazo para que no me fuera con la competencia. ¿Lo recuerdas, Obi-Wan? ¿Lo recuerdas? Bueno, lo bueno es que era mi mejor amigo, porque si no, imagínense qué me hubiera hecho si no lo era. ¿Sabes qué, mi amigo Anakin? Híjole, te lo voy a decir, pero esto me va a doler más a mí que a ti. Pues te voy a tener que cortar las piernas y el brazo para que no te vayas con la competencia. Pero no te preocupes, te voy a cortar todo eso con todo el amor de mi amistad, ¿eh? De ahí en adelante, ha sido un calvario. Me da pena decirlo, pero tengo una familia disfuncional.
Así es. También nosotros los malos lloramos. Tuve que separarme de mi esposa muy joven, y ella alegó que era maltrato familiar, pero exageró. Solo porque la ahorqué una vez se va de la casa. En esa separación me quitó la custodia de mis hijos y no pude verlos sino hasta que ya eran muy grandes. Y si se les hace poco, cuando invité a mi hijo Luke a que se uniera al negocio familiar, ¡ja!, lo rechazó. Prefirió unirse a una religión Jedi y andar con eso del amor y paz, que las energías del universo, que la fuerza te acompañe y esas tonterías hippies. Mi hija Lía se enamoró de un rebelde sin causa llamado Han Solo. Este tipo es de lo peor: mujeriego, jugador, ladrón y criminal buscado en varias galaxias. Es tan perdedor que ese hombre vive en una nave vieja que le llamó el halcón milenario. Y lo peor del caso es que aparte de ser la pareja de Lía, también es el mejor amigo de mi hijo Luke. Y pues bueno, como ya saben, me robaron y destruyeron mi emporio. Bien dice el dicho: cría cuervos y te sacarán los ojos. Y así fue. Pero aquí mi hijo me cortó las manos. Tanto era su rechazo hacia mí que cuando le dije: Luke, yo soy tu padre, se avergonzó tanto de mí que prefirió aventarse a un abismo e irse a vivir con sus amigotes. No le hubiera dicho: órale, vámonos a embriagarnos, porque ahí sí, hasta hubiera cooperado para la botella. Bueno, es que mi hijo nunca fue muy listo, que digamos. Ha sido la vergüenza de la familia. Nunca terminó sus estudios Jedi y ha sido el más inútil e idiota de todos. Si no, vean el capítulo 8. Nunca hizo nada bueno por su vida. Se creía muy salsa. Pero cuando se encontró con los problemas reales con mi jefe, el emperador, ahí sí dijo: ¡ay, sí, papá, ayúdame! Soy un hippie inútil que no sabe pelear. ¡Sálvame, papá! Y como todo buen padre que soy, saqué la cara por él y lo defendí. Aunque aprovechando, cumplí el sueño de todo trabajador amargado: aventar al jefe al precipicio. Desgraciadamente, la idiotez se hereda. Al parecer del lado de mi esposa, porque hasta el nieto salió igual o peor. Aunque Kylo Ren, hay que darle crédito, porque quiso seguir con el negocio familiar. Pero es un niño consentido y baboso, hijo de papi, que ni siquiera sabe fabricar un sable láser y no puede controlar a una jovencita aspirante a Jedi. Bueno, aunque claro, me avergüenza decirlo, pero mi hijo Luke fue el maestro de los dos. Y como ven, pues no hizo un buen trabajo. Así es, mi hijo Luke es el que ha arruinado a esta familia. Imagínense, Kylo Ren tenía mucho potencial para ser grande, que cuando Luke se dio cuenta de ello, tuvo celos y lo quiso matar. Era tan idiota Luke que su objetivo era evitar que Kylo se fuera al lado oscuro, como yo, y logró lo contrario. Esa actitud de quererlo matar lo traumatizó tanto que mi pobre nieto cree que habla conmigo a través de mi antiguo casco. Hay uno que parece que tengo los dientes todos chuecos. Ay, no, horrible. Sí, Kylo, me encanta que me recuerden así, con una cara de fuchi, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué le hablas a un casco? ¿Qué, no conoces los celulares? Hola, solo mándame un WhatsApp o hablamos por Messenger. Por lo menos agarra la última foto de mi perfil en Facebook. En fin, los amigos se escogen, la familia no, y en ella hay integrantes incómodos. Pero ¿qué puedo decir? Es mi familia y la tengo que aceptar así. Gracias, amigos, que tengan un excelente día. Yo soy Darth Vader. Gracias a Scar Pro Animation por invitarme y nos vemos a la próxima. ¡Ah! Para suscribirte, solo dale clic aquí. Y si quieres que tus amigos pasen un momento agradable, compártelo con ellos. Y si no te gustó el video, pues compártelo con quien te caiga mal. ¿Sigues pensándolo? Ándale, dale clic aquí. La oferta va a acabar en 5, 4, 3, 2, 1. The time is over.